buenas noches, amigos, ¿cómo están? Soy Claudia Villegas y les ofrezco una disculpa de antemano porque hoy estamos teniendo problemas con la transmisión vía computadora. Estamos conectados en vivo aquí en mi celular. Y bueno, pues hoy tenemos un programa muy especial. Hoy vamos a tocar el tema de la DEA, pero desde la perspectiva económica. Seguramente en la charla astillada con el maestro Julio Hernández, amigos, ustedes van a poder tener una perspectiva del tema político, de la trascendencia, pero quisimos, a pesar de que en el reportaje de The New York Times, bueno, el texto que se publica en The New York Times, que hoy se convirtió pues realmente en la nota del día, porque el presidente López Obrador, como ustedes saben, les doy un poco de contexto, porque a veces, bueno, nosotros los periodistas pensamos que todo el mundo está de alguna manera vinculado con el tema, pero quiero contarles, hoy por la mañana el presidente López Obrador informó que The New York Times le pidió pues derecho de réplica, le otorgó más bien el derecho de réplica sobre un texto que estaban ya listos para publicar, incluso le dio hora como límite para poder dar una respuesta, y esto pues realmente se convirtió en un asunto muy, muy, muy complejo, porque pues primero el presidente López Obrador se notaba molesto, estaba un poco enojado por el tono que se usó para solicitar que se les diera alguna declaración y que el presidente pudiera ejercer su derecho de réplica. Después, bueno, pues lo que vimos es que el texto del periódico The New York Times, ustedes saben que ha sido ganador de premios Pulitzer, que aquí ha tenido muy buenas investigaciones, que el periodismo que históricamente ha ejercido el periódico The New York Times, pues también ha servido para que en Estados Unidos se siga fortaleciendo sus instituciones democráticas. Bueno, pues lo que sucedió hoy en México, a aquellos que conocemos la prensa extranjera y a aquellos que no la conocen, bueno, pues ha sido de verdad sorpresivo lo que pasó con este periódico. No sé si su jefa de corresponsales es muy joven, pero estaba acompañada en la firma de este texto por algunos periodistas decanos en la investigación de temas de narcotráfico. En cuanto a producción, me avise que nuestro invitado especial hoy, Oscar Balmer, está conectado, pues le vamos a dar la bienvenida. Como les digo, tengo un poquito de limitaciones por el tema de la conexión, pero ya está aquí. Querido Oscar, ¿cómo estás? Gracias infinitas por tu tiempo y tu generosidad para platicar con nosotros. No, hombre, querida Claudia, qué gusto estar contigo. Saludos al auditorio. Gracias por la invitación, porque además viene justamente en un momento muy pertinente, donde tenemos que plantearnos cuál es el rol real, más allá de la propaganda que tienen agencias como Estados Unidos, de la DEA, por ejemplo, en un momento en el que hay mucho interés, hay mucho debate público sobre ese tipo de investigaciones que tú bien estabas dándole contexto al auditorio. Así es, querido Oscar Balmer, que tú, Oscar, yo no sabes cómo admiro el trabajo tan completo que haces, porque definitivamente los temas que tienen que ver con la delincuencia, con el crimen organizado, con esta relación tan compleja con Estados Unidos, los has manejado de una manera pues única desde mi perspectiva. Querido Oscar Valderas, en redes te conocemos como Oscar Balmer. Oscar, eres periodista especializado en crimen organizado y seguridad pública, has sido ganador del Premio de Periodismo Judicial y el Premio Género y Justicia, has sido guionista en el documental Una Jauría llamada Ernesto, y eres coautor del libro Tú y yo coincidimos en la noche terrible. Tu periodismo narrativo es excepcional, querido Oscar, y por eso me da mucho gusto que nos hayas regalado estos minutos. Les decía a nuestros amigos de Economía Social que hoy quisiera que me ayudes a entender cómo estos organismos como la DEA, que tienen más de 10,000 funcionarios, 5,000 agentes, 800 analistas de inteligencia, 239 oficinas en Estados Unidos, 92 oficinas en 69 países del mundo, son como un estado, ¿no? Dentro de la Unión Americana.
Y fíjate que en este momento están siendo cuestionados severamente allá en Estados Unidos por el asunto del fentanilo, pero también por el asunto de los opioides. El señor Louis Million, que es administrador de la DEA, es la mano derecha de la jefa de la DEA, de Anne Milgram, pues Sí. renunció después de que AP descubrió que él había estado asesorando a Purdue, que es esta empresa farmacéutica que le tuvo que pagar al Estado norteamericano, al gobierno de Estados Unidos, $6,000 millones, querido Oscar. ¿Dónde están los intereses de la DEA? Porque también está el tema de las armas. Claro. Comencemos con las farmacéuticas, querido Oscar. Ya queda claro, me parece que la pregunta es muy pertinente, porque la DEA, al ser la agencia antidrogas, digamos, la más grande que tiene Estados Unidos, en teoría su trabajo tiene que ver con cómo contrarrestar los narcóticos ilegales que llegan a Estados Unidos, ¿no? Y ahí, por supuesto, hay muchas interpretaciones sobre su trabajo a partir de la prohibición de muchos de las drogas ilegales. Sin embargo, hoy sabemos, y lo sabemos muy bien, y el auditorio me parece que lo sabe perfectamente, a través del discurso de la prohibición de las drogas, es que muchas agencias de Estados Unidos han tenido injerencia en los procesos internos de política, principalmente en países en vías de desarrollo. Y evidentemente América Latina no escapa a este fenómeno. Es decir, bajo el pretexto de que el tema de las drogas es un tema de seguridad pública o de salud pública para Estados Unidos utiliza la DEA como un brazo político en América Latina y en algunos otros países fuera del continente. Lo hemos visto sin duda en Chile, lo hemos visto también en Colombia, en Venezuela, en países en Centroamérica, y en México lo hemos visto decididamente. Basta recordar, por ejemplo, cuando el agente encubierto de la DEA, el Kiki Camarena, en los años 80 y 90, se infiltra dentro del cártel de Guadalajara que manejaba en ese entonces Miguel Ángel Félix Gallardo, el llamado jefe de jefes, para darle información a Estados Unidos sobre cómo se manejaba desde México el negocio del tráfico de marihuana y de la flor de amapola. Y una vez que es descubierto el Kiki Camarena en este trabajo doble de espía y supuesto integrante del cártel, es secuestrado, torturado, asesinado y su cuerpo desaparecido. Y la DEA entonces inicia, para conveniencia de ellos, una ofensiva muy interesante contra México bajo el pretexto de que no había condiciones debido a la corrupción institucional en nuestro país para poder llegar verdaderamente a los culpables del asesinato del Kiki Camarena. Y entonces Estados Unidos amenaza con meter a agentes extranjeros a nuestro país para hacer las investigaciones. Y por supuesto el gobierno de México se da cuenta de que ese es un pretexto únicamente para intervenir a la soberanía nacional. Y se vuelve un tema tan complejo, tan complejo, que lleva a la destitución de muchos servidores públicos en México, pero también a que se deshaga el cártel de Guadalajara y entonces se encumbre lo que se llamaría después la Federación, que era un grupo de criminales a cargo del Chapo Guzmán, que se asumen como sustitutos del cártel de Guadalajara. Dicho eso, querida Claudia, por supuesto que la DEA, esta agencia antidrogas, siempre ha trabajado a partir de política, a partir de que sus intereses puedan alinearse con el de México y el de Estados Unidos, y hay que ponerle en contexto, me parece al auditorio, en qué momento histórico estamos y por qué la DEA parece tener tanto interés en acusar al gobierno mexicano a través no solamente de lo que hoy se dio a conocer en una filtración al New York Times, sino que se dio a conocer en una filtración a ProPublica y lo que ha ocurrido en los últimos meses a partir de una coyuntura muy particular. Cada 12 años, México y Estados Unidos alinean su calendario en una elección presidencial. Este 2024, México va a ir a elección presidencial, se termina el sexenio del presidente López Obrador e inicia una segunda etapa, ya sea con Claudia Sheinbaum o con Xochitl Gálvez. Discúlpame que no ponga en ese escenario a Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano, pero pues la verdad es que no tiene ninguna posibilidad de llegar a la presidencia. Y al mismo tiempo, meses después, 3 o 4 meses después, Estados Unidos va a ir a renovar presidencia de la República. Va a hacer
que Donald Trump, seguramente el candidato republicano, compita con el seguramente candidato demócrata, que es Joe Biden, el presidente actual, que busca una reelección, su segundo término. Ahí, por supuesto, que hay muchos intereses alineados. Y entonces, como esto que ocurre cada 12 años, es decir, que en un mismo año México y Estados Unidos renueve presidencia, la DEA tiene mucho interés. Por un lado, hay un interés por parte de los republicanos del voto duro de los Estados Unidos que permita darle a Donald Trump la seguridad de que el discurso que tiene es correcto, que México es un narcoestado, donde hasta el presidente de la República recibe dinero sucio, hasta sus hijos están contaminados del dinero del narcotráfico, y entonces eso justifica las medidas de mano dura de el muro fronterizo, de las deportaciones extremas, de que todos los mexicanos seamos calificados de violadores, asesinos, narcotraficantes, y entonces ese discurso duro vale de acuerdo al electorado. Y por otro lado, a los demócratas les interesa mucho la idea de que México es un narcoestado y entonces el presidente Joe Biden ha hecho bien en reforzar distintas disposiciones migratorias muy duras que no son tan radicales como las de Donald Trump, pero que sí son importantes, y entonces que él pueda mandar una idea de que a pesar de su edad, porque su edad ha sido un factor importante en la discusión del electorado, tiene todavía la capacidad de ponerse, digamos, una postura dura frente a México. Yo creo que en eso estamos, querida Claudia. Hay muchos intereses de la DEA de que el discurso sea que detrás debajo del Río Bravo hay un narcoestado y se está metiendo esta idea con mucha intensidad para que pueda beneficiar a ambos discursos, tanto el discurso republicano que exige mano dura como el discurso demócrata que dice Joe Biden tiene la razón con tal de enfrentarse a un país que es un estado fallido. La realidad, claro, Claudia, es que estamos hasta las cejas de crimen organizado. Esa es la realidad, pero difícilmente somos un narcoestado. Estamos muy lejos de llegar a ese escenario. Y déjame ponértelo en este sentido. A diferencia de los grupos terroristas, los grupos del crimen organizado en México no desean la destrucción del Estado. Y si los yihadistas más duros pretenden destruir al Estado y asumirse como los gobernantes. En México no es así. En México el crimen organizado necesita un Estado funcional, necesita que haya, por ejemplo, una carretera que sea lo suficientemente bien asfaltada para que las armas corran hacia el norte. Necesita que haya un aeropuerto funcional para que la droga llegue por allá. Necesita puertos marítimos pujantes, con mucha actividad económica, para que por ahí entren los precursores químicos. El crimen organizado no desea en México destruir el Estado. Necesita un Estado fuerte que además esté en el nearshoring, que esté en las últimas tendencias comerciales, porque de ahí se pueden servir. Entonces, es un falso discurso que Estados Unidos diga que aquí hay un Estado fallido. Lo que hay es una intención de crear una narrativa a partir de la DEA de que aquí hay un Estado fallido, para que republicanos y demócratas usen ese pretexto para llevarlo a sus electorados que hoy, junto con México, este año, van a elegir presidente. Totalmente de acuerdo contigo, Oscar, en ese sentido. Yo quisiera, si me ayudas a entender también, qué está pasando con la DEA, la industria farmacéutica, el tema del negocio de las armas, porque fíjate, encontramos esta declaración de Chuck Grassley, que es senador republicano de Iowa, que nos sirvió como pretexto para poner la cabeza de esta entrevista. La DEA, dice Grassley, no quiere entrar en la supervisión del Senado y dice, ¿qué está ocultando la DEA? Porque ellos claramente están observando que la DEA durante estas décadas de la pandemia que desató Oxycontin, este medicamento, este opioide, analgésico, ya sabes que vendía la idea de que se podía curar el dolor. Sí. Lo que dice Grassley es, ¿qué oculta la DEA? ¿Por qué no quiere que la supervisemos? ¿Y qué pasó con toda esta ceguera que tuvieron con las farmacéuticas? Porque fíjate, acabamos de encontrar una nota en Revista Fortuna en donde AP,
que es una agencia de noticias, no un mainstream media como The New York Times o Wall Street Journal, AP da a conocer que la DEA está permitiendo que algunos fármacos que tienen que ver con este tema de los opioides sigan en el mercado. Y Louis Million asesoró durante varios meses o varios años precisamente a Purdue. Y ahora que tiene que renunciar ante la develación que hace Associated Press, se vuelve a regresar como consultor. A la farmacéutica, claro, es una a las farmacéuticas y puerta giratoria de corrupción. Yo entiendo el tema electoral, ese lo tenemos súper claro, pero en Estados Unidos hay una industria poderosísima que es la farmacéutica. ¿Cómo claro. lo ves tú? Mira, déjame decirte, es muy interesante lo que planteas, querida Claudia, porque en México los problemas de salud pública relacionados con drogas, es decir, la adicción, ¿no? El sobreuso de las drogas, lo propician principalmente los dealers, este grupo, digamos, medio difuso que a veces no logramos entender, que, digamos, en términos concretos es el narcomenudista, la persona que se encarga de tener microdosis de droga y que vende en barrios, en escuelas, en esquinas, a través de pequeñas tiendas, y ahí va distribuyendo cocaína, marihuana, metanfetaminas, e incluso de manera ficticia, fentanilo, ¿no? Porque en México el uso del fentanilo no es un uso consciente. La gente que hoy en México usa fentanilo no sabe que usa fentanilo. Compra droga de recreación como la cocaína y no sabe que su dealer le puso fentanilo porque con un poquito de esa dosis puede simular que la droga que está vendiendo es muy buena porque le impulsa mucha potencia. Pero Estados Unidos, y aquí creo, me parece que estoy resolviendo este planteamiento que pones, el dealer es el médico, no es el narcomenudista, es el doctor que tiene un grado académico al cual las farmacéuticas, ya sea por conveniencia o por engaño, le vendieron que entonces estos potentes opioides y el fentanilo incluido, que por ejemplo es un analgésico que se puede distribuir de manera legal dependiendo de su presentación, es la gran panacea contra el dolor. En Estados Unidos, por ejemplo, un choque, que llegue un auto y te alcance por detrás y te dé un esguince del cuello, los médicos de manera casi automática te recetan opioides muy fuertes. En México no es así. En México nos mandan analgésicos muy chiquitos, de baja potencia, y nos mandan, por ejemplo, collarines, ¿no? Eso es muy común, que cuando chocas traes tu collarín flexible o rígido. En Estados Unidos no es así. Se mandan opioides, y esos opioides, durante mucho tiempo, las farmacéuticas convencieron a los doctores de que no había problema en recetar grandes dosis porque no generaban adicciones. Incluso se anunciaban en televisión como el gran remedio, como tú decías, contra el dolor. Imagínate, el remedio contra el dolor, básicamente estaba curando las grandes dolencias del ser humano. De la humanidad, sí. De la humanidad, exactamente. Sin embargo, estas farmacéuticas pagaban unas grandes cantidades a las televisoras, a los reguladores sanitarios, para que pudieran administrarse y además anunciarse con una serie de beneficios que no estaban comprobados y que además sabían que podían ser tremendamente dañinos para la salud. Sabían que además tenían un potencial adictivo y la gente, confiando en los médicos, aceptaban estos medicamentos. Hoy sabemos, por ejemplo, que la gran mayoría o un gran porcentaje, cerca del 40%, de acuerdo de los últimos estudios publicados en The Lancet, una de las revistas médicas más especializadas en el tema, no era gente que estaba prefiriendo una droga, digamos, que no sabía que iba al mercado narcótico ilegal, al que manejan el crimen organizado. Era gente que tenía una dolencia en la espalda, en el brazo, en el cuello, y que los médicos le habían dicho que con un opioide fuerte se podía curar y que no generaba adicción, y entonces cuando la receta se acababa, buscaba estos analgésicos por fuera, porque eran más baratos, porque era más conveniente, y estos analgésicos estaban cargados entonces de opioides muy fuertes que suministraba el crimen organizado, y se hicieron adictos
Muchos, por ejemplo, de las personas que hoy utilizan fentanilo porque ya se engancharon a esa sustancia, son adultos mayores que tienen reumas, que tienen problemas en la cadera, que tienen fracturas que no han podido sanar de manera correcta. Y a partir de ahí, el crimen organizado, por ejemplo, los cárteles en México, decididamente el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, han incursionado en el mercado de las pastillas de analgésicos de contrabando o piratas. Pastillas que pueden ser muy parecidas a las que venden farmacéuticas como Purdue, por ejemplo, pero que en realidad no son legítimas, no son de esta farmacéutica, y las hacen pasar como si fueran legales y las mandan como si se tratara de analgésicos legales, y en realidad están repletos, están rellenos de fentanilo. La realidad es que eso es lo que pasó, y Estados Unidos, me parece, no ha hecho el análisis correcto, o al menos la autocrítica correcta de decir, el problema de los opioides no se generó a partir del crimen organizado en Estados Unidos, se generó a partir de farmacéuticas, que con tal de maximizar las ganancias de estas nuevas fórmulas analgésicas, decidieron pasar por alto ensayos clínicos, las vendieron como si se tratara de dulces, como si fueran gomitas, y entonces crearon una población que buscaba aliviar su dolor y lo sustituyeron por una población que tiene hoy una sobredosis de analgésicos, una adicción a este tipo de painkillers, como se llaman en Estados Unidos, y que una vez que ya desarrollaron un problema grave de usuarios de este tipo de medicamentos, pues ya no encuentran el mercado legal donde suministrarse, y entonces entra el crimen organizado. Y el crimen organizado, por supuesto, es el de México, que es el que está más cercano a la frontera con Estados Unidos. Pero hay otra cosa que oculta la DEA, querida Claudia. La DEA dice, el problema es de México, ¿no? En México llegan todos los precursores químicos desde Asia, desde China específicamente, últimamente desde India y de Bangladesh, con los cuales los cárteles en laboratorios clandestinos generan fentanilo o alguna droga sintética parecida al fentanilo. Y entonces nos la mandan a Estados Unidos como si se tratara de medicamentos legales que se venden en el mercado negro, y la gente aquí lamentablemente cae en el engaño y consume. Y entonces yo pregunto, querida Claudia, si eso fuera cierto, pues me parece que entonces el problema estaría concentrado únicamente en ciudades cercanas a la frontera sur, ¿no?, de Estados Unidos. Calexico, El Paso, McAllen, Texas. Pero ¿cómo es posible que hoy en Estados Unidos el problema más grave de fentanilo está en la zona de los Grandes Lagos, que es una zona más bien cercana a la frontera en Canadá? Es decir, el fentanilo mexicano entonces parece que puede viajar desde la frontera con Estados Unidos y México hasta la frontera con Canadá y Estados Unidos sin que nadie pueda explicar quiénes son quienes llevan toda esa droga y hacen ese recorrido kilométrico larguísimo sin que nadie los interrumpa. Evidentemente, Estados Unidos entonces tiene un problema grave de crimen organizado, que se expresa distinto en México. En México tenemos cárteles. En Estados Unidos hay, por ejemplo, bandas de motociclistas pandilleros, como los Hells Angels, que son quienes llevan toda esa droga hasta una frontera u otra. Pero Estados Unidos no hace ese mea culpa, no hace esa reflexión interna, no hace esa autocrítica de que también forman parte de un Estado corrupto. Incluso no se plantea la idea de un narcoestado, pero sin esa reflexión no podemos entender cómo es que el fentanilo, entonces, que se crea con precursores químicos chinos, que se elabora en México, que se trafica hacia Estados Unidos, puede llegar hasta la frontera canadiense. Y entonces, apelando al título de la discusión que tú propusiste, querida Claudia, ¿qué trata de ocultar la DEA? Oculta, me parece, dos cosas. Uno, que en Estados Unidos, como en México, hay crimen organizado, pero que Estados Unidos y la DEA es muy bueno para criticar en México, pero no para ver en su propio territorio. Y por otro lado, que ese discurso de que Estados Unidos es impoluto, de que en Estados Unidos no hay crimen organizado, no hay redes de narcotráfico grandes, no hay cárteles, entonces les puede dar la legitimidad moral para desde esta posición criticar a gobiernos en América Latina, en México, a través de reportajes que se utilizan con filtraciones que supuestamente acusan a gobiernos como México en tiempos electorales de estar coludidos con el crimen organizado. Son dos cosas, querida Claudia, que me parece que van
paralelas y que qué bueno que haya espacios como el tuyo para que lo discutamos con el auditorio. Muchísimas gracias, Oscar, por esta explicación, porque entonces nos preguntamos por qué estas filtraciones, llevar el tema al mismo nivel, que creo que tú eres mucho más joven que yo, claro que eres mucho más joven, pero comenzabas recapitulando y recordando el episodio de Kiki Camarena, todos estos antecedentes de otro momento, de otra situación. Y hoy lo que vivimos con The New York Times parece ignorar primero la crisis de la DEA en cuanto a estos conflictos de interés. Claro. Dos, todo lo que pasó con el asunto de los opioides. Y tres, también hay una discusión que me gustaría también pedirte tu opinión, porque en Estados Unidos están reclasificando o le están pidiendo a la DEA que reclasifique la marihuana, porque está considerando, querido Oscar, que es una sustancia controlada, clasificación 1 en este momento, sí, que va a pasar a la clasificación 3 y que entonces se está previendo que bajen los impuestos, que se le trate de otra manera, y la DEA se está resistiendo. Entonces creo que esto que te comento, al final creo que responde también a cómo está cambiando también el tratamiento en Estados Unidos del tema de los fármacos, de su realidad, porque tienen una epidemia de personas que necesitan ser tratadas, sí, y que creo que la DEA se está resistiendo a dejar de ser este superpoder que fue en algún momento en la política estadounidense. ¿Tú qué opinas? Yo coincido completamente contigo, querida Claudia, porque además el presupuesto de la de la DEA, perdóname, depende de que se mantenga una política de prohibición. Exacto. La prohibición no existe, no se puede justificar grandes presupuestos de guerra, grandes dineros para contrataciones, grandes dineros para compras de vehículos militares, de avionetas de última generación, la contratación de grandes asesores, que en su mayoría son personas ancladas a un pasado que ya está desapareciendo. El mundo entero está girando hacia la regulación. Ya van 50 años de guerra contra las drogas que han probado que no es eficaz. La guerra contra las drogas, querida Claudia, tenía 3 promesas. La promesa de que habría menos usuarios de drogas, menos violencia asociada a las drogas y menos grupos criminales involucrados en las drogas. Hoy hay más usuarios de drogas que hace 50 años, sin duda. Hoy hay cada vez más variantes de drogas, cada vez más peligrosas. El fentanilo es uno de ellos, pero por ejemplo, el tranq, que es una combinación entre el fentanilo y la silacina, que es un medicamento veterinario, ha tenido un incremento importante en los últimos meses y es de una preocupación médica muy alta. Y al mismo tiempo, Estados Unidos no ha sido inmune a los asesinatos, los homicidios dolosos con armas de fuego que tienen que ver con disputas territoriales de drogas. Es decir, nada de lo que prometió realmente a la guerra contra las drogas ha funcionado. Es un modelo fracasado, pero es un modelo que ha ido insistiendo, a pesar de las evidencias contrarias, de que puede funcionar en la medida en que más dinero les den. Es una especie de necedad. Me da la impresión que es como el síndrome del apostador, que ha perdido tanto dinero en la ruleta, en el bingo, en el tragamonedas, que pide y pide dinero con tal de resolver toda la pérdida que ha tenido, sin evidencia de que aunque gaste mucho más, vaya a recuperar lo que ya empeñó. Ese es el modelo prohibicionista. Y la DEA, por supuesto, que se resiste a un modelo distinto, porque gran parte de sus funcionarios, de sus empresas, de sus compromisos comerciales, tienen que ver con que haya más recursos para la prohibición. La regulación no solamente es más barata para los gobiernos, sino que además le permite al ciudadano empoderarse. La prohibición básicamente hace que papá gobierno tome la decisión por los adultos de qué y cómo se va a consumir. La regulación pretende hacer una política de reducción de daños en la cual la ciudadanía se haga cargo de su propio consumo y no se ocupen tantos presupuestos de guerra en políticas fallidas y se llevan más bien hacia salud,
hacia cultura, hacia recreación. Pero por supuesto la DEA es un producto del siglo XX, del siglo anterior, que incluso todavía te diría, va incluso en las políticas del siglo XIX, que no acomodan realmente con una sociedad moderna, pero luchan contra la idea de la regulación, se instalan en la prohibición, porque es un negociazo. Diría Claudia, prohibir en general es un gran negocio, porque me permite entonces a mí entrar en el pretexto de que para prohibir necesito más gasto policíaco, más gasto militar, más gasto de recursos humanos, de recursos materiales, y no hay hoy realmente quienes quieran zafarse de ese grande negocio. Es un poco el negocio de la guerra. Decían en Estados Unidos que cuando haya recesión económica, pues invéntate un conflicto armado extranjero, porque entonces eso moviliza la economía, eso dinamita la industria armamentística y la contratación de civiles, y vámonos a despertar las maquilas que están medio dormidas porque no están generando suficiente fabricación de armamento, de pólvora, de innovaciones tecnológicas. Me parece que la DEA es un poco los patadas de ahogado de una industria que se resiste a la tendencia moderna, sobre todo de los países más modernos, que es migrar hacia la regulación. Y tú bien comentabas, la marihuana, este tipo de drogas, pues Estados Unidos, que es el país modelo de la prohibición, hoy la mitad de su territorio ya se permite la marihuana de manera casi recreativa, medicinal. Han ido cada vez soltando más este tipo de dogmas, pero son muy hipócritas. En Estados Unidos, por supuesto, que se permite que entonces la marihuana vaya migrando hacia modelos de recreación, de permisos. En México, por ejemplo, cuando se quiere intentar hacia allá, la DEA inmediatamente dice, es que entonces el crimen organizado está influyendo. No, permítamos tomar nuestras decisiones, permítanos explorar nuestras propias posibilidades de consumo de drogas para que podamos regularlas si solamente es un mercado legal que pague impuestos y que consuman adultos mayores de 18 años. Pero yo veo eso, querida Claudia, también veo con mucha preocupación que nos intentan imponer un modelo que ha probado ser fallido, que no ha cumplido con las 3 promesas que te había comentado, lo que hace 50 años se nos dijo que iba a pasar si aceptábamos un modelo cuasi policíaco contra las drogas por encima de un modelo de salud. Y por otro lado, bueno, pues en México, por ejemplo, a pesar de que somos uno de los grandes exportadores de marihuana o de amapola, pues no vemos que un peso de esa gran industria millonaria entra a las arcas públicas. Todo se lo lleva el crimen organizado. Y esa es otra parte de las realidades de los mercados negros. Sin duda. Oscar, la última pregunta, agradeciéndote muchísimo que hayas estado con nosotros. Sabemos que te entrevistan muchos colegas, analistas, por el trabajo de campo y de avanzada que haces. La última pregunta que te quisiéramos hacer tiene que ver con la necedad de la DEA durante muchos años de armar operaciones encubiertas. Rápido y Furioso, que es el antecedente, querido Oscar, a esta demanda que gana México en enero de 2024, esta corte que falla a favor de México, después de que se estimó que pues el 2.2% de los 40 millones de armas fabricadas en EU se introducen como contrabando a nuestro país. Y Rápido y Furioso fue una operación encubierta. Y leímos en ProPublica que se reconoció, querido Oscar, que se detuvo una operación en la que se iba a ofrecer dinero, pero que a un contacto del presidente, que era dinero del narco. Eso era una confesión de parte de que estaban preparando o que hicieron otra operación encubierta. ¿Tú cómo lees esto por parte de la DEA? Porque son 2 operaciones que dicen se cerraron para no tener problemas diplomáticos. ¿Nos están contando la verdad o están dando un paso atrás con un gobierno democrático que puede tener muchos problemas, como bien dices, Oscar? De eso, mira, yo ni meto las manos,
tú reporteas todos los días la violencia y los problemas que tenemos en este país, pero la operación encubierta me parece una falta de respeto a la soberanía de un país. ¿Tú cómo lo ves? Justo, claro, yo no me quiero meter en el discurso de si este gobierno es bueno o malo, lo que sea. Es una discusión aparte que un día tendremos seguramente aquí tú y yo, ¿no? El gobierno que tenemos hoy en México es democrático a partir de la noción de que fue elegido por la mayoría de las personas. La oposición incluso reconoce que los 30 y pico millones de votos que generó el presidente López Obrador son legítimos y fue la voluntad popular quien eligió a este presidente. La popularidad, si lo hace bien o mal, esa es una discusión aparte. Pero por supuesto que me parece que el presidente, cuando llega a tomar posesión, se da cuenta de un grave problema, y es que la DEA, a lo largo de los años, ha utilizado a México como el patio trasero y hace operaciones encubiertas y se salta a las autoridades y puede hacer y deshacer sin ningún problema y sin rendir cuentas a las autoridades. El presidente llega en un momento en el que dice, bueno, vamos a poner orden, y este orden, por supuesto, no le gusta a la DEA. Incluso tú recordarás, y recordará el auditorio, se ordena que un avión que estaba en el hangar del aeropuerto de la Ciudad de México que pertenecía a la DEA tenga que regresar, porque nada tenía que hacer aquí utilizando al aeropuerto de la Ciudad de México como si fuera su estacionamiento particular. De ese nivel era un poco, digamos, te diría, la soberbia de los agentes de la DEA. Por supuesto que el crimen organizado, por definición, es transnacional y no hay forma de combatirlo si no es con cooperación binacional, regional e internacional. Pero eso es muy distinto a que la DEA dicte cuáles son las políticas de seguridad de un país, porque lo hemos visto. A través de ese tipo de agencias, muchas veces era una injerencia política y lo que me parece que se buscaba era cooperación, no sometimiento, que era la relación que se llevaba hace algunos años. Y yo creo que cada vez más, y me parece esto muy sano y qué bueno que tengamos tú y yo esta conversación y que el auditorio sea partícipe de esto, nos empezamos a cuestionar el papel de estos grupos. Hace 10 años, y además se impulsó por una narrativa de series de televisión, de películas, la DEA parecía un organismo imparcial que venía a ver con la corrupción de los países tercermundistas, pobres, faltos de instituciones democráticas, pero además que tenían grandes científicos sociales y criminólogos que con ciencia, con la objetividad de la fórmula matemática y física, resolvían los grandes crímenes. Superioridad moral también, Oscar. Por completo, pero además, querida Claudia, nos lo metieron hasta la garganta con un discurso hollywoodense. Hoy qué bueno que cuestionamos, la DEA no es eso. La DEA genera expedientes que, vaya, ni el peor empleado de Hertz Manero te los hace. Malos, chafas, con intereses políticos claros, con unas deficiencias de investigación que ni el Ministerio Público de San Paraguatrimícola te los hace. Todo con tal de cuadrar investigaciones. Al menos, perdóname, yo voy a hacerte muy franco y voy aquí a admitir un error que cometí profesionalmente. Cuando a mí me comentan de la investigación que tenía la DEA contra el general Salvador Cienfuegos, el ex secretario de Defensa Nacional en tiempos de Enrique Peña Nieto, yo dije, pues la investigación debe ser impecable para haberse aventado un tiro de ese tamaño. Imagínate, el jefe máximo después del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el segundo, después del mando civil del presidente, preso en Estados Unidos, se esperaron a que llegara para agarrarlo y dije, bueno, es que deben tener una investigación sólida. Y una vez que aquí en México se dio a conocer las pruebas, no había ninguna, querida Claudia. Era muy endeble, muy malo, muy mal armado. Así que yo creo que hay que poner a la DEA en su justa dimensión. Primero, es una agencia falible, cada vez también más amenazada por recortes presupuestales, que no hace investigaciones impecables, que tiene claros intereses en influir en la política extranjera y que además en este sexenio ha sido especialmente vista con ojos críticos por parte de esa administración y eso no les ha gustado. Y entonces me parece
que desde esa incomodidad, desde esa molestia, desde esa idea de cómo, pero si en México hacíamos y deshacíamos, y de pronto llega una administración federal que para bien o para mal no les ha dado el acceso que ellos estaban acostumbrados, entonces comienzan a aventar este tipo de filtraciones, ojo, de vuelta, déjame regresarme, en tiempo electoral, en el mismo año en que México elige presidente y viene la coyuntura de que Estados Unidos también elige presidente y hay un claro discurso muy importante, yo te diría más que en otros años, del tema migratorio. Tanto demócratas como republicanos tienen una discusión muy intensa del tema migratorio como tal vez no lo hemos visto en años anteriores. Y eso pasa por el discurso de que México es o no un narcoestado. Oscar Balmen, muchísimas gracias por esta entrevista, esta conversación, pero sobre todo, Oscar, gracias por tu trabajo. Lo leemos en las clases de la facultad, nos encanta y nos inspira. Gracias de verdad por Nación Criminal, por tus libros, por estar en redes. Y te quiero robar unos minutitos más, si me los regalas. Vamos a leer algunos de los comentarios juntos, ¿te parece? Mira, nos dicen, me gustan los análisis de Oscar Balmen, es muy conciso. Saludos, querida Yolanda, gracias por estar aquí. Ahí nos están felicitando, querido Oscar, en especial a ti. Dice María Elena Guadarrama, ni el FBI ni organismos de este tipo son perfectos, son intervencionistas. ¿Cómo ves, Oscar? Yo estoy de acuerdo con María Elena en ese sentido. No son perfectos, son intervencionistas. Sí, que el combate al crimen organizado necesita alianzas transnacionales, pero desde la cooperación, no desde el sometimiento. Y lo que ha hecho la DEA de filtrar a medios internacionales carpetas, ojo, ya cerradas, que no concluyeron delitos, que acusan en medio de una campaña electoral al poder en turno, mientras hay una candidata de la oposición que se ha plegado hacia Estados Unidos y que comienza a coquetear con el establishment de la Casa Blanca, pues evidentemente ahí yo creo que María Elena Guadarrama, nuestra audiencia, pues tiene mucho de razón a la hora de sospechar, ¿no? Claro, gracias, María Elena. Mira, Oscar, nos dice María José, el país no está preparado para las drogas, nuestra personalidad y carácter pasional. Además, es muy molesto ver a jóvenes fumando marihuana, el olor es desagradable. Sí, el cannabis medicinal y aceites. ¿Cómo ves esto, querido Oscar? Yo, por supuesto que respeto mucho la opinión de María José, pero no estoy de acuerdo. Yo no creo que es un tema de personalidad ni de pasiones. Yo creo que es un tema de libertades adultas y yo, por supuesto, que conozco gente que es usuario de drogas y que además puede sin ninguna duda tener comportamientos funcionales y además no relacionados con la criminalidad. Déjame ponerte un ejemplo, querida Claudia. Australia es hoy el país número 1 per cápita de consumo de metanfetaminas, por encima de Estados Unidos, y no hay violencia. Hoy, por ejemplo, Países Bajos es uno de los grandes consumidores de drogas, no hay violencia. Berlín, la capital de Alemania, una de las ciudades con mayor consumo de cocaína en el mundo, y no hay violencia. No es cierto que la violencia, que el consumo, perdóname, de drogas ilegales atrae violencia, porque entonces no podemos explicarnos cómo es que hay ciudades donde hay un consumo muy alto y además con gran cantidad de educación, ¿no? Y no hay esos problemas que tenemos en México. El problema en México no es un tema de pasionalidad, no es un tema de personalidad, es un tema de que la prohibición y la corrupción generan violencia. El desgaste institucional y la cogobernabilidad generan violencia. En México, a diferencia de otros países, el crimen organizado no es un error del sistema, es una creación del sistema. Los cárteles existen porque hay un Estado que se negó a hacer sus facultades, a ejercer sus facultades de gobernanza y deciden cogobernar con actores criminales y violentos. Así que yo ahí me permito discrepar con la audiencia y yo creo que no es un tema de personalidad, no es un tema de carácter,
es un tema estructural, el tema de las drogas, y yo sí creo que así como en México ya sabemos, por ejemplo, que el alcohol no se vende a menores de edad y que ahí hemos tenido una conciencia de cómo se pueden ir consumiendo ciertas sustancias que son únicamente para mayores de edad, tenemos la capacidad de inteligencia para entender que las drogas, si alguien las ocupa, que sea un mayor de edad, un adulto, que conozca las consecuencias y que además se permita, en todo caso, consumir productos que estén regulados por el Estado. En la responsabilidad del Estado, es cierto, querido Oscar. Oye, creo que es uno de nuestros programas más vistos en los últimos días. Te agradecemos mucho por haber estado aquí en Economía Social. Te queremos volver a invitar si tú aceptas regalarnos un poquito de tu tiempo, y te mando un abrazo grande, grande, y te sigo leyendo con muchas ganas de aprender de ti, querido Oscar. No, me queda claro, al contrario, el aprendizaje es mío. Gracias por la invitación. Con todo el gusto del mundo, cada vez que me quieras invitar y me quieras tener en tu espacio, yo feliz de compartir contigo la audiencia. Y aquí ando pendiente, echándole ojo a los temas, porque estos tópicos están todo el tiempo en el debate público y no sabes cómo agradezco que me invites. Gracias, querido Oscar, y hasta la próxima. Gracias por estar aquí en nuestra Economía Social. Muchas gracias, amigos y amigas. Ya me tuve que despedir porque luego nos encanta estar aquí. Tenemos que darle paso a el maestro Julio Hernández, que seguramente tendrá un análisis súper revelador de lo que sucedió hoy. Quiero darle las gracias a todos y a todas por estar aquí, por compartir, por sus chats, por apoyar este esfuerzo de economía social. Juan Pimentel, gracias por tu super chat, lo valoramos muchísimo. David Noriega dice: Juan Pimentel, el New York Times no es la verdad absoluta y pone en duda otros artículos que han hecho. Pues hay que estar muy al pendientes. Amigos, amigas, soy Claudia Villegas. Me da muchísimo gusto que hayan estado aquí con nosotros. Lolita Dalbert, como siempre, muchas gracias. Alejandro Chunco dice: gracias, es bueno entender más de un experto y expertos. Lolita. Guadalupe González López, un saludo. El PTCAN, importante señalar que el narcotráfico es una creación del sistema, ahora que el PRI-AN se da baños de pureza. Gracias, de verdad. Dice Rodolfo Salas, excelente entrevista. Yolanda Zabaleta, les mando un abrazo y nos vemos el próximo lunes. Ya saben lo que les recomiendo los jueves, el viernes, luego el sábado y el domingo. Cuiden la quincena. Estamos pues ya en la parte final. Digan no a los gastos hormiga, revisen el menú, acudan a restaurantes que no estén abusando. Ya la inflación ya va regresando a la baja, después de que ya bajaron los precios de algunos productos agropecuarios. El crecimiento del PIB 3.2%, no fue de 3.4%, pero yo estoy segura que va a remontar. Les mando un abrazo grande, buen fin de semana y nos vemos el próximo lunes. Quédense aquí en Astillero, vamos a ver las charlas astilladas. Yo también la voy a ver. Hasta pronto.